Hola, muy buenas noches. Qué rico estar hoy para un en vivo que tengo mucha expectativa, que ya les había anunciado desde el en vivo pasado, que tendré esta invitada maravillosa, Patricia Montaña, quien nos estará acompañando para que conversemos de todo lo relacionado con la neuropsicología. Vamos a ir mirando por aquí si ella ya se nos conecta. Patricia, entonces, con ella nos conocemos ya hace un muy buen tiempo. Hemos trabajado en muchas ocasiones juntas, estuvimos compartiendo un espacio de trabajo en algún tiempo, donde ambas estábamos haciendo parte de un equipo, pero esta amistad ha trascendido a que ya no estábamos en este mismo trabajo, pero hemos continuado en contacto, a pesar de que ya tampoco estamos en la misma ciudad. Patricia está ubicada hoy en mi amada Manizales. Yo pues soy de Manizales, entonces Patricia hoy está allá. Yo vivo actualmente en Bogotá. Eh, pero esta amistad ha trascendido pues el tiempito, el que no estamos en la misma ciudad. Y bueno, eso es parte de lo que me encanta del en vivo de hoy, porque pues es con una amiga con la que he trabajado, una amiga a la que admiro mucho, con la que hemos compartido distintos momentos de la vida, y aunque no siempre tenemos pues la posibilidad de estar cerca, siempre por ahí nos estamos encontrando y eso es parte de lo bonito de la amistad, que la amistad pues trasciende a tantas cosas. Patricia pues trabaja en muchos temas, ella es psicóloga clínica y tiene un área de experticia grande en diferentes temas y dentro de esos temas pues está toda la parte de neuropsicología donde pues queremos preguntarle todas estas inquietudes que algunos me mandaron pues por mensaje al Instagram de lo que querían pues preguntar. Aquí ya está uniéndose Patricia. Entonces, mi Patricia pide por favor ahí con la cuenta de Neuroclinical. Eh, Aquí te voy a mandar. Ahí ya te envié el enlacecito. Ahí ya se Ah, nos está conectando ¿cómo Patricia. estás? Hola, muy buenas noches. Por acá estaba contando que, bueno, hemos coincidido en distintos momentos de la vida en nuestro trabajo juntas y que, bueno, hoy quiero aprovechar de ese conocimiento tuyo, que tienes experiencia en muchas cosas, pero específicamente hoy, pues hablar de toda el área de la neuropsicología. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito de, bueno, cómo fue todo este bagaje, cómo llega uno a ser neuropsicólogo, cómo es ese proceso. Bueno, el neuropsicólogo debe ser psicólogo, ¿sí? Entonces son 5 años de formación. Es importante tener experiencia clínica y amar la clínica para poderse convertir en neuropsicólogo. Hace muchos años no había formación en Colombia, es decir, la gente se formaba por fuera, en México, en Argentina, en España generalmente, en Inglaterra. Hoy día ya contamos con varias facultades, entonces hace unos 2 años y medio tomé la iniciativa de buscar una formación en Colombia y la encontré siendo pues como pioneros con mi grupo en la Universidad Javeriana, en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, que tiene el programa de maestría en neuropsicología clínica. Entonces, esta fue digamos, la decisión y después de muchos años de ser psicóloga clínica, pues lo quise hacer porque veía la necesidad en mi trabajo. Pues me encanta que hayas dado ese paso y además muy interesante, pues porque tú tienes experiencia en muchas áreas y qué bueno que quisiste pues sumarle a esto que es muy necesario porque efectivamente como no teníamos aquí tan a la mano la opción de estudiar, pues no era fácil irse afuera, entonces pues realmente las personas que trabajan esta área son más bien pocas, o sea, no es tan fácil cuando uno le dice a un paciente, bueno, necesitamos hacer unas pruebas de neuropsicología. Bueno, encontrar esa persona que las haga no es fácil. Y,
pues las que están, siempre están muy ocupadas precisamente porque son pocas. Entonces, qué maravilla que ya está el programa y qué bueno que tú eres de estos pioneros en el programa en el país. Excelente. Muchas gracias. También hay un énfasis, ¿no? O sea, hay neuropsicólogos que son especialistas en niños, hay otros más de adolescentes, hay otros más de adultos, hay otros de adultos mayores. Entonces, como cada quien va mirando un poco qué le gusta y la vida donde lo va llevando y se va conectando, ¿no? Otros trabajan en rehabilitación, daño cerebral. Bueno, hay una cantidad realmente de, digamos, de aplicaciones de la neuropsicología en el área de neurociencias que resulta siendo pues muy interesante para todos. Bueno, me encanta porque con eso ya nos vas aclarando una de las preguntas que me han hecho las personas que me han escrito. Bueno, que si la neuropsicología es para una edad en específica, el foco de atención de los pacientes, y es que ah, hay ramas en todas las áreas, ¿no? Si estamos hablando de adulto mayor, ¿cuál es ahí, digamos, la mayor cantidad de función que tiene un neuropsicólogo con respecto al adulto mayor? Bueno, tenemos una población de adultos mayores que muy poco consultaban a psicología, psicología como tal. Entonces, día a día, yo creo que la geriatría también ha cobrado muchísima importancia hoy día en el proceso de envejecimiento y en la tasa de envejecimiento de nuestro país y del mundo. Entonces, aquellas quejas de memoria, daño cerebral, epilepsia, accidentes cerebrovasculares, pues requieren un acompañamiento. Entonces, digamos que básicamente son remitidos y también por las familias, porque las familias empiezan a notar quejas de memoria, los llamamos como quejas subjetivas de memoria. Empieza a ser evidente en algunos adultos mayores, hay unos que tienen un envejecimiento exitoso, maravilloso, que como me dicen algunos de mis pacientes, se acuerdan más ellos de todas las citas médicas que sus hijos, Ajá. sus nietos. Entonces son muy lúcidos y no requerirían ningún motivo por el cual consultar pruebas neuropsicológicas o consultar a neurología, ¿cierto? O sea, no habría una orden para ellos. Pero aquellos que empiezan a tener algunas quejas de memoria, que tienen 45, 50, 60, sí es importante que tengan un tamizaje o una valoración de cómo está su funcionamiento cognitivo, ¿sí? También para poder rehabilitar, para poder aclarar y tener una línea clara de intervención médica. Mira, es súper clave este apoyo cuando uno necesita estas pruebas neuropsicológicas. Tomemos antes del adulto mayor este grupo de personas que estabas diciendo tú, que está en la mitad, entre los 45 y los 60, que se quejan mucho de fallas de la memoria. Y entonces, pues a uno le queda la duda, bueno, esto será fallas de atención, será un tema más de estado de ánimo, será más por ansiedad, etcétera, etcétera. Y en estos casos, digamos, las pruebas neuropsicológicas ayudan mucho, no solamente a uno al diagnóstico, sino al mismo paciente, porque en la mayoría de los casos ahí no hay deterioro cognitivo. Y es como, uy, bueno, entonces son las otras actividades que les voy a parar bolas, entonces aquí es lo otro que me está pasando y mi memoria entonces no está tan mal como pensaba. Y ya están los casos donde sí empieza a haber, generalmente ya en personas mayores de 65, donde ya eventualmente sí empieza a haber algún deterioro cognitivo, que es importante poder saber en qué punto está, porque no solamente entonces ahí es diagnóstico, sino también generar un plan de manejo, que eso es súper clave, que con todas estas pruebas tenemos una mirada de cuáles áreas están afectadas, de qué áreas hay que estimular, cómo está, como todo el funcionamiento mental superior que tiene que ver con atención, concentración, memoria, lenguaje, con todo lo visoconstruccional y demás. Entonces, al evaluar todo eso, pues se puede hacer un plan de estimulación y de manejo mucho más preciso. Y hoy, como todo se busca que sea muy personalizado, eso es muy personalizado porque es el plan para uno, para las necesidades que uno esté teniendo en esa circunstancia.
Cuando un paciente le dice a uno que, bueno, vamos a mandarte a hacer pruebas de neuropsicología, pues todos quedan como, ¿y eso cómo será? A veces piensan que es como raro, que será que es que hay que hacer algún ejercicio especial o es una tomografía del cerebro, y todos tienen una cantidad de hipótesis de qué es lo que específicamente se hace. Así sencillo para el público, ¿tú qué les explicarías que cómo es una batería que se aplica en neuropsicología? Sí, hay muchos comentarios al respecto, ¿sí? Es decir, las personas llegan asustadas, dicen, yo no estudié nada, Exacto. hace rato no leo. Bueno, son como muchas las ideas, pero básicamente, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos evaluar las funciones cognitivas y como toma tiempo, porque las funciones cognitivas son varias y son varias pruebas para poder llegar allá, entonces es importante que ellos entiendan que vamos a tener pruebas para evaluar la atención, pruebas para evaluar la memoria, pruebas para evaluar el lenguaje, porque no hay una que nos evalúe absolutamente todo. ¿Sí? Las praxias y las noxias, funciones ejecutivas, cognición social, es decir, son varias áreas. Entonces, cuando empezamos a trabajar y lo hacemos de una manera amena, didáctica, también para que las personas puedan colaborar, ¿sí? Hay un mejor rendimiento cuando han dormido bien, cuando están tranquilos, cuando saben realmente qué es lo que estamos preguntando y no estamos haciendo preguntas para acorchar, no estamos haciendo preguntas que los intimiden, sino es para poder tener una buena aproximación de cómo están sus funciones cognitivas y de ahí también nos da un montón de herramientas, ¿cierto? De su estado de ánimo. Muchos dicen como, uy, no, yo estoy muy bien, o sea, yo lo que necesito es cambiar mis hábitos, descansar, necesito vacaciones. Necesito que no me traigan a mis nietos unos días, Ujú. etcétera, como de acuerdo al contexto, ¿cierto? Y hay otros que también sabemos que no van a puntuar muy bien porque hay una serie de comorbilidades importantes. Entonces, hay, digamos, una enfermedad de base, hay trastornos neuropsiquiátricos, hay algunas otras, digamos, como problemas cardiovasculares, Parkinson y demás que van como complicando un poquito ese ritmo normal de envejecimiento y empieza a verse un poco interrumpido y un poco disminuido el funcionamiento cognitivo que siempre tuvieron. Entonces, también es de una manera amable cómo podemos orientar, cómo podemos marcar rutas, cómo podemos darles la mano a las familias, ¿sí? Y a cada una de las personas, porque muchas veces tienen la idea de, claro, yo sí quiero arrancar actividad física, me parece importantísimo, pero no lo ven tan importante en su rendimiento cerebral, entonces nos ayuda a tomar decisiones realmente. Y daría como tres punticos claves. Uno, que son varias sesiones, porque a veces los pacientes dicen, ah, bueno, yo pido la cita, entonces la próxima semana trae. No, no, eso no, ni la cita sale tan rápido, ni es una sola cita. Sí. Saber que que son varias pruebas y que además, pues, como hay que hacer varias cosas, se requiere varios momentos, no solamente por varias pruebas, sino pues para que la persona no se desgaste en una sola sentada, el paciente haciendo todo esto, entonces que hay que estar preparado para varias sesiones, que no hay que tener una preparación previa porque efectivamente los pacientes dicen, y entonces que tengo que ver noticias o tengo que leer algo o tengo que hacer algo, no, no tienen que llevar ninguna preparación previa. Y Ujú. lo más clave es lo que tú decías, que pues, todas las preguntas que hay no son para corchar, sino para mirar, bueno, esa persona cómo está y que también es, pues no, no siempre todo el mundo da todas las respuestas y no necesariamente es porque haya algo malo. Hay un porcentaje de errores esperados también que hacen parte de del momento de la vida o de la edad o de la condición clínica que el paciente tiene. Ujú. Y por eso es tan bonito estas pruebas porque ese tamizaje que se hace, esa mirada que se hace para entender si hay un diagnóstico o no, pues también mira toda la globalidad de la persona. Por eso ustedes también hacen historia clínica y evalúan y observan y conversan y en el fluir del paciente también van entendiendo mucho, además de las pruebas específicas como tal. Pero entonces las pruebas también están
diseñadas para saber que si están acordes a la edad o a la condición médica que la persona pueda tener. Entonces, que no tienen que preocuparse, que es que no es que los estén corchando, sino que son las pruebas para poder saber cómo está funcionando ese cerebro. Exacto. Y también pues tenemos pruebas de acuerdo a las edades, de acuerdo al nivel cultural y educativo, de acuerdo a las capacidades de las personas, ¿sí? Y la interpretación y digamos que todas las veces que nos vemos con ellos es con ese fin, conocerlos un poco más, escucharlos un poco más, entonces poder llegar a tener una radiografía con las pruebas de qué pasa. Entonces, en este acercamiento con una persona, 3 o 4 encuentros antes de entregar un informe, pues suceden muchas cosas, ¿cierto? Lo que dices tú, la historia clínica, la entrevista con el familiar, con el padre, con la persona cercana, también nos da muchísima información y es básica para nosotros. Viene todo el proceso de aplicación de pruebas, el desempeño de las personas. Una vez terminamos la aplicación de las pruebas, que se puede demorar entre 3 y 4 encuentros, entonces vamos a calificarlas con unos baremos, ¿sí? De acuerdo a las edades, de acuerdo a los contextos, y luego ya podemos hacer una interpretación de los datos y vamos a entregar un informe. Entonces, es un proceso dispendioso, es un proceso largo que tampoco podemos entregar un informe tan rápidamente como se quisiera, sino que necesitamos un tiempo para analizarlo y poder cruzar como toda esa información y poder dar un informe que sea útil, que sea claro y que le pueda permitir al equipo médico, pues como tener un insumo para tomar decisiones, para manejar el tratamiento y muchas veces para las familias también orientarlas en el manejo de las personas. ¿Sí? Sí, definitivamente es un trabajo que toma varios pasitos. Y si estamos hablando de niños, ¿cuál es el principal foco desde neuropsicología? Bueno, primero pues necesitamos saber cómo está su rendimiento, ¿sí? Si hay algún diagnóstico que pueda estar interfiriendo, entonces para eso hay diferentes motivos de consulta. Muchas veces son los padres quienes toman la decisión o un neuropediatra o un equipo tratante para poder saber cómo está, ¿sí? Porque hay que dar recomendaciones para el aula, se necesita también revisar cómo está aprendiendo ese niño, qué necesita, qué apoyos requiere, y que para el niño también sea claro si hay alguna dificultad o no, ¿sí? Porque muchas veces ellos dicen como no, hago mi mejor esfuerzo, pero no soy capaz, pero no logro poner atención, entonces entender un poco qué les pasa y cuáles son los soportes y el análisis que necesitamos hacer, pues es fundamental para sus papás, para sus profes, para ellos, para sus compañeros, porque son contextos que están afectados. ¿Sí? Por problemas de salud, por problemas del neurodesarrollo o muchas veces por algunas falencias, algunas debilidades que se tienen en su proceso de aprendizaje que requieren un poco de soportes. ¿Sí? Es súper clave porque algunos padres pues buscan el entender lo que está sucediendo, pero cuando uno es papá tiende a ser a veces como un poco asustadizo de no quiero que a mis hijos les diagnostiquen ni les pongan rótulos ni nada. Y aquí se trata es de encontrar herramientas para ver qué es lo que mejor va para ese hijo, teniendo en cuenta con estas pruebas. Mira, si es que hay un tema de atención o un tema cognitivo, o hay que estimular X, Y o Z. Entonces, más allá de diagnósticos, también es para generar pues un plan especial para esa persona, qué es lo que va a necesitar para que su desarrollo psicológico, de aprendizaje y emocional, pues sea el óptimo. O sea, es nuevamente volver a algo muy personalizado para encontrar cuál podría ser la mejor guía para ese niño, porque hay papás que a veces se asustan y evitan las pruebas o evitan hacer ciertas cosas por temor a proteger a sus hijos no sé, de que se asustan de que esto a qué pueda llevar y lo que puede llevar es a entender mejor y a tomar buenas decisiones en ese campo que se esté investigando, pues con respecto al caso en particular. De acuerdo.
o los diagnósticos, ¿cierto? O sea, muchas veces hay dificultades asociadas a enfermedades de base, a enfermedades huérfanas, a problemas del neurodesarrollo. Entonces, el poder tener claro si es por un lado, si es por el otro, si es un problema de atención o si es que hay si hay autismo, ¿sí? Si hay un problema emocional de base, porque muchas veces los temas de motivación y de ánimo afectan el desarrollo y el desempeño de los chicos y no es que haya un problema cognitivo, un problema de aprendizaje, sino temas emocionales o comportamentales. Entonces, todo eso nos va ayudando a tomar decisiones, a marcar tratamientos y es una ayuda importantísima para los docentes, para los papás, para el equipo médico y para los mismos chicos. Además, porque a veces se pueden repetir las pruebas también para ver cómo va funcionando el trabajo que se está haciendo en equipo, si esto va progresando. Entonces también puede haber una medición evolutiva en el tiempo de qué va pasando con las pruebas para saber si esto que se está haciendo pues está teniendo el impacto que se De espera. acuerdo, sí, eso es supremamente importante. Y, y desde el ámbito clínico, mi querida Patricia, ¿cómo es todo el enfoque del neuropsicólogo en el ámbito clínico? Bueno, primero pues es importante el diagnóstico, ¿cierto? Conocer la clínica, conocer las enfermedades, conocer las dificultades que pueden tener las personas y poder hacer una intervención, ¿cierto? Sobre un buen diagnóstico, sobre una buena evaluación, se puede hacer una intervención y la intervención puede ser desde el área de la rehabilitación o desde el área de la estimulación. Muchas veces con todo este movimiento rápido que vivimos día a día, eh, pues suceden muchísimos accidentes, lesiones cerebrales, ¿sí? Recibimos motociclistas accidentados, ciclistas, bueno, los accidentes automovilísticos también causan lesiones muy serias. Entonces, tenemos una gran labor en todo lo que tiene que ver con psicoeducación. Cómo cuidamos nuestro cerebro, cómo protegemos nuestra cabeza, ¿sí? Cómo protegemos nuestro órgano eh, que comanda absolutamente todo nuestro cuerpo, cómo lo protegemos, cómo lo cuidamos y luego qué podemos hacer, ¿cierto? Frente a una evaluación, frente a una persona que tiene algunas dificultades, cómo rehabilitamos, cuáles pueden ser los recursos tecnológicos, asistenciales que requiere una persona en ese proceso de recuperación, ¿sí? O de rehabilitación. Y aparte de lesiones traumáticas, también en los deterioros neurológicos y cognitivos, pues también trabajan ustedes ahí, también en rehabilitación, en estimulación, me imagino. Exactamente. Entonces, muchas veces cuando diagnosticamos un deterioro cognitivo leve, donde no está impactada la funcionalidad de las personas, pues damos las recomendaciones o los vinculamos a talleres y trabajo cognitivo para que tanto la familia como las personas afectadas puedan entender en qué consiste la recuperación. ¿Qué pueden hacer en casa? Esto es un trabajo clínico fuera de casa en el consultorio y es un trabajo muy importante fuera, ¿sí? En casa, en sus ámbitos escolares, laborales, porque también llega ciertos cambios donde no pueden seguir haciendo las funciones que antes tenían en sus trabajos y se necesita reubicar. Es decir, hay una cantidad de decisiones que parten de aquí y de medidas y orientación en diferentes contextos. Sí, Sí, definitivamente es un trabajo que permite, pues, estimular y mejorar la calidad de vida, el funcionamiento del cerebro y de las funciones propias del cerebro, ¿no? Que son múltiples. Y justamente de eso te quería preguntar. Bueno, esto tiene que ver mucho con la neuroplasticidad. ¿Cómo es el enfoque que tienen desde neuropsicología de todo este término de la plasticidad cerebral? así es. Pues las neuronas se recuperan, ¿sí? Se comunican entre ellas. Muchas veces cuando hay una falla, cuando hay un trauma craneoencefálico, es sorprendente cómo el cerebro se reorganiza y suple algunas funciones que parecerían increíbles
que pudieran seguir funcionando, ¿cierto? El centro del lenguaje, la expresión, la vista. Bueno, hay una cantidad de funciones impresionantes que logran recuperarse. Entonces, también en lesión cerebral tenemos esa neuroplasticidad, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, mientras vamos envejeciendo, pues se va limitando el aprendizaje, no vamos a aprender un segundo idioma ni un tercero, nos cuesta mucho hacer cosas nuevas, entonces cambia también ese ritmo de aprendizaje, pero es posible. ¿Sí? Porque hay una buena comunicación neuronal, porque hay una, digamos, como una renovación, ¿sí? Desde los adolescentes tenemos una poda neuronal. Entonces, en los diferentes momentos de la vida, nos sorprende que podamos seguir aprendiendo, ¿sí? Y en los adultos mayores también, es decir, antes decían como loro viejo no aprende a Ujú. hablar, cantidad digamos, de limitaciones a la edad y asociadas con la condición del envejecimiento, que lo llamamos el edadismo, y ahí pues hay una cantidad de mitos que lo que queremos es tener como claro que hay posibilidad de aprender, que necesitamos retar nuestro cerebro, que no nos dé miedo a aprender cosas nuevas, que es lo que nos va a permitir que nuestro músculo, ¿cierto? Que nuestro cerebro siga siendo eh, abierto, que pueda aprender, que pueda seguir siendo lo más funcional posible para las personas, que es como uno de los temores, ¿no? O sea, no quiero depender de nadie en mi vejez, quiero ser lo más independiente posible, pero entonces no hago ejercicio, no como bien, no socializo, entonces la persona misma pues puede tener una cantidad de limitaciones que necesitamos que abra su mente y pueda entender hasta dónde va su potencial, ¿cierto? De desarrollo a cualquier edad. A mí el concepto de neuroplasticidad me parece de lo más fascinante porque además es un concepto optimista. Mm, Años atrás, cuando Ramón y Cajal pues empezó a hablar de que había neuronas y demás, pues la idea era, no hay forma de neurona se murió y todo se acaba. así Y es. es, ya sabemos que hay nuevas neuronas, que hay zonas del cerebro que siguen produciendo neuronas, que hay rehabilitación de neuronas, que las neuronas vuelven y aprenden cosas y que esto Ujú. es lo que permite que las personas con deterioros, con lesiones, con enfermedades, pues apoyándonos en este tema de la plasticidad, puedan recuperar algunas de sus funciones. Y este término de plasticidad también es el que permite la prevención, teniendo en Mm. cuenta que hay algunas acciones que podemos tener en nuestra vida cotidiana para hacer que ese cerebro sea más funcional, más plástico. En tu experiencia, bueno, ¿qué es lo que tú más le recomiendas? Claramente a cada paciente pues le hacen un plan específico acorde a sus pruebas neuropsicológicas, pero tenemos también unas actividades básicas que nos sirven a todos más allá de que tengamos o no algún tipo de lesión o deterioro y que nos sirven a todos para estimular el funcionamiento de nuestro cerebro, la reserva cognitiva y esa plasticidad. ¿Tú qué les recomiendas a las personas en general para mantener este cerebro muy funcional? Pues bueno, son varios los cuidados, ¿sí? Y el sueño es fundamental, entre 8 y 9 horas es fundamental de acuerdo a las necesidades de cada quien, ¿cierto? Los chicos de 12, 13 años pueden necesitar hasta 12 horas, ¿sí? Hasta 11 horas de descanso. Entonces, en cada uno de los momentos de la vida, el sueño es supremamente importante. Una buena alimentación rica en variedad es supremamente importante. Las consultas médicas, ¿no? El poder hacer seguimiento médico y muchas veces hay algunas personas que dicen, no me gusta ir al médico, yo no quiero, o me dijeron que tenía el colesterol y yo por alto y yo por allá no voy a volver, ¿sí? Entonces, como generar esa conciencia de autocuidado, de tomarse su medicación, que también evita otra cantidad de riesgos, el poder socializar es supremamente importante. ¿Sí? Yo siempre cuento una anécdota de la mamá de una amiga que decía, yo voy a natación y después me quedo en terapia del lenguaje. ¿Sí? Porque era la charla con las amigas y esa es la terapia del lenguaje. El poder tener aquí en este almacén de memoria una cantidad de recuerdos, de anécdotas, poderlas comunicar es más valioso de lo que todos nos imaginamos. ¿Sí? Entonces, esa salud física, esa salud cognitiva,
el aprender cosas nuevas, el retarse, porque si yo sigo haciendo mis sopas de letras, que son las que me gustan, pero no me exijo, pues eso ya no se vuelve estimulación, ¿cierto? No, no hay reto cognitivo. Entonces, el aprender un idioma, el practicar otras habilidades nuevas es lo que hace que entre una neurona y otra, pues no tengan un ritmo así bajito, dormido, sino que estén activas, se despierten y le digan a las otras como, uy, 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 esto no lo sé hacer. Pilas todas aquí atentas a nuestros nuevos retos. Entonces, ese Y esto es súper clave porque son cosas que tenemos en la vida cotidiana, que las podemos tener y practicar. No nos va a valer nada, nos va a ayudar a estimular muy bien ese cerebro. Y resaltaría dos cosas. Una de un videíto que tú tienes en tu cuenta que me gustó mucho, que estás hablando de usar, de los motociclistas y ciclistas que usan el casco, porque una de las situaciones para proteger el cerebro es protegerlo de los traumas. Entonces, pues cada que hay deportes o situaciones que pongan en riesgo un totazo grave en la cabeza, el casco va a proteger mucho. Entonces, se sabe que las personas, los boxeadores, por ejemplo, que reciben tantos impactos y golpes, tienen más tendencia a tener daños cognitivos y cerebrales. Y definitivamente lo que tú decías del colesterol, la hipertensión, la diabetes, pues que sí, es muy maluco los chequeos porque toca hacer los periódicos. Sí, casi siempre hay que tomar medicación toda la vida, pero justamente eso lo que está haciendo es cuidar ya no solamente la salud de que si el azúcar y el colesterol, sino que ya también sabemos que eso también va a tener impacto sobre el tema del cerebro y que el cerebro va a funcionar mucho mejor si tenemos, pues si prevenimos esas enfermedades, mejor, pero si ya nos cayeron y nos dieron, hay que cuidarse de tenerlas lo más controladas posibles, porque eso va a disminuir el riesgo de daño cerebral. así. Y ya lo otro que tú decías desde lo que es ejercicio, respiración, manejo del estrés, la alimentación y sobre todo la terapia del lenguaje, la señora que va a natación y demás, es de lo más importante a la hora de proteger el cerebro para que se mantenga activo y aprendiendo cosas nuevas, porque es que cuando uno está hablando con alguien, tú no sabes el otro de qué te va a hablar ni qué te va a contestar, entonces todo el tiempo te tiene en atención y hay novedad y hay intención de, venga, ¿cómo entiendo lo que me está diciendo? A ver, ¿qué le voy a contestar? Entonces pone al cerebro a tener todos los circuitos como pendientes de qué sigue, de cómo le voy a dar respuesta. Entonces es una de las actividades más importantes a la hora de cuidar ese cerebro. Y también es como la estimulación, o sea, las zonas que se activan cuando yo hablo y las zonas que se activan cuando yo escucho. ¿Sí? Entonces, eso también es valioso, el poder tener proyecto de vida en cualquier momento de la vida, porque también esta parte emocional y motivacional, pues incide muchísimo, ¿cierto? Cuando nuestros chicos tienen dificultades para aprender, pero hay unos temas que ahí sí vuelan, entonces uno dice, bueno, aquí no es tema de dificultades de aprendizaje, sino de motivación. Entonces, en cada uno de esos momentos de, digamos, del curso de la vida, pues es valioso tener como todas estas herramientas, ¿cierto? O sea, siempre podemos hacer algo mejor por nosotros, en cualquier momento de la vida, ¿sí? Entonces, y si vamos acercándonos también en un proceso de envejecimiento, pues también es valioso, ¿cierto? Puede ser que nuestro ritmo pueda disminuir, pero no es válido dejar de actuar, ¿sí? Dejar de cuidarse, porque siempre es necesario y podemos llegar a esa funcionalidad que queremos, pero necesitamos saber con quién hemos caminado y qué hemos hecho en la vida. Entonces, esto de las amigas de la vida, esto de volvernos a encontrar, pues es supremamente importante. O sea, es un ejercicio de memoria importantísimo y nos ayudamos unos de los otros. Sí, ah, es que no me acuerdo de fulanita, ay, la que era así, así, ah, ¿sí? Estos son claves de memoria día y noche. Entonces es muy valioso como el volverse a encontrar con las personas. Eso yo siempre lo enfatizo. Y bueno, a todos nos cae muy bien la reunión con amigas y Total, amigos. Esto es sí. familia, todos.
Sí, es de los espacios de bienestar que no podemos dejar de lado y que nos va a ayudar en todos los sentidos, a la memoria, pero también a las emociones, a la posibilidad de hablar y de escuchar, de ¿Mm? sentirnos queridos, a tener también el contacto físico que va a estimular también toda esa producción de oxitocina, de endorfinas que también van a tener que ver con bienestar. Entonces, bueno, ahí cumplimos muchas funciones de autocuidado. Y todo Ujú. esto un poco quería terminar justo con estas recomendaciones que tú nos estabas dando, pues porque qué bueno cerrar con algo muy práctico y también pues con una mirada de que sí tenemos muchas opciones de trabajar por nuestro bienestar, por nuestro cerebro y que aunque todos sabemos que esa torre de control es clave, como la sentimos como tan protegida por el cráneo, a veces se nos olvida que hay que cuidarla un poquito más. Le Así es. paramos muchas bolas al corazón, que al hígado y todos esos son muy importantes y hay que tratarlo suavecito también. Pero el señor cerebro que coordina todo y que comanda todo, hay que cuidarlo también con cariñito y no solamente de los golpes físicos, sino también del tema del estrés Ujú. y de los tóxicos, porque también a veces se nos va la mano en alcohol, cigarrillo, café, etcétera, etcétera, y eso también afecta a nuestro cerebro. Entonces, sí tenemos a mano muchas formas de cuidarnos, de cuidar nuestro cerebro y de facilitar una calidad de vida y un envejecimiento, pues en las mejores circunstancias posibles. O sea, sí se ha visto que con estos hábitos de salud que es como estábamos diciendo, que no es nada dispendioso ni nada, sí se disminuye hasta un 30% el riesgo de tener un cuadro de deterioro neurocognitivo o de hacer que pues se presente mucho más tardíamente cuando ya pues definitivamente no se disminuye el riesgo. Entonces, pues bajarle un 30% al riesgo es una muy buena ganancia, o sea, y si lo retrasamos, si es que ya estábamos pues matriculados al tema, por lo menos que se dé más tardío, también es una muy buena ganancia con esfuerzos que están muy a la mano. Así que pues súper agradable e interesante e importante todo lo que nos has contado. Para mí era importantísimo porque pues muchas personas como que todo el tema de la neuropsicología lo tenían ahí como en una cantidad de interrogantes. Yo creo que hoy aclaramos muchas cosas de una manera pues muy básica y práctica, al pan pan, al vino vino, con la información más importante que se necesita. Y pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu generosidad de querer compartir con aquí toda la audiencia pues todo este conocimiento. Y bueno, si quieres cerrar con algo en particular. Bien. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación, por la apertura para hablar también de esto. Día a día nos llegan más personas consultando y la remisión y es mucho también lo que van aprendiendo y lo que podemos ir aportando, ¿sí? En todos los niveles, en todos los campos. Entonces es valioso el poder hacerse un examen oportuno, ¿sí? El poder tener una evaluación oportuna que permita tomar decisiones a los equipos de salud, eso es muy valioso. Y segundo, pues los cambios que no nos caen mal, ¿sí? De poder mejorar nuestra salud, poder evitar también esa cantidad de riesgos de los cuales hablabas, de drogas, de poder ingresar a rehabilitación, de ser consciente de todas esas, digamos, esos amenazas de deterioro, ¿cierto? O sea, muchas veces el exceso del consumo de alcohol, de drogas, pues causa una degeneración en el cerebro como si tuviéramos muchísimos años y muchas enfermedades. Entonces muchas veces no está esa conciencia de prevenir, ¿cierto? Que podamos agradecer más adelante. Agradece nuestro cerebro y agradece el resto de los órganos, la familia, los amigos y el cuerpo mismo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estaré las veces que me invites. Ah, bueno, por ahí nos programaremos otro en vivo porque seguramente tendremos muchos temas para seguir compartiendo. Pues muchísimas gracias a ti, a todas las personas que nos han acompañado y a los que lo van a ver en diferido, que ojalá pues tengan un aporte muy valioso de toda esta conversación de hoy. Muy, muchas gracias y Una- feliz noche. un abracito, buena noche, buen descanso. Gracias.